Hello, hello, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo para traer un tema tan importante como me parece el de la ansiedad. Como bien pronostiqué en el anterior episodio, iba a haber una segunda parte porque me parecía, si no, que iba a quedar muy incompleto, muy poco específico, así que aquí estamos con una segunda parte. Te recomiendo que si te interesa este tema, no puedes seguir escuchando este episodio sin haber escuchado primero el anterior, que se llama Ansiedad 1. En este primer episodio te pongo en contexto de manera generalizada, qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son sus síntomas más típicos. Te hablo también de cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo actúa y finalmente te hablo de cuáles son los tres estados de este sistema nervioso según lo que dice la teoría polivagal, que tanto me gusta sinceramente, para explicaros bien cuál es ese tercer estado del sistema nervioso, que es el estado de congelación o de disociación, que tan importante me parece entender si estás pasando por un proceso de ansiedad, porque muchas veces el no entender hace que la angustia se acentúe. Así que escúchate este primer episodio primero para después venir a este en el que te voy a contar bien, y creo que ya con este capítulo quedo zanjado este tema de la ansiedad, contarte en este episodio cuál es el origen de la ansiedad, es decir, cuáles son las causas por las que la ansiedad se presenta, por qué esta ansiedad se mantiene en el tiempo, por qué no desaparece. También te voy a contar cómo funciona una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, porque creo que entender de alguna manera cómo funciona la crisis de pánico nos va a ayudar a que cuando estemos en ese momento nos sintamos de alguna manera más aliviados dentro de lo incapacitante que es estar en este momento, ¿no? Y por último, y seguramente pues este sea la parte más interesante de este episodio, os voy a hablar de estrategias, herramientas, cosas que podemos hacer para que este nivel de activación baje y la ansiedad en algún momento pueda desaparecer. Es muy importante que entendáis que los síntomas físicos de la ansiedad son, digamos, la punta del iceberg hacia todo lo que hay debajo. Hay un conjunto de cosas, de causas multifactoriales que son los que dan origen a la ansiedad. Y vamos ya de lleno con por qué aparece la ansiedad, el origen de la ansiedad, la raíz de la ansiedad. Para mí es muy importante abordar esta parte de origen porque creo que ante cualquier problema hay que ir a la raíz, a la causa principal de por qué se están sucediendo ciertas cosas, porque si de alguna manera no tratamos esto y hacemos otras cosas, lo que realmente estamos haciendo es tapar la base. Y es la base la que precisamente es tan importante de tratar. Porque si no, todo lo que vayamos a hacer van a ser ponerle parches a un problema principal. Y lo que sucede cuando se ponen parches es que cuando pase el tiempo, el problema, como sigue estando, el problema raíz, pues se te va a volver a desencadenar la ansiedad por una misma causa. Es decir, cuando se repita la misma herida, la misma situación, la misma circunstancia, se van a volver a activar esos mismos mecanismos y la ansiedad va a seguir estando porque no hemos tratado el origen. Quiero deciros que a veces el origen de la ansiedad puede estar perfectamente ubicado, es decir, que sea un problema que se está dando en este mismo momento, digamos un problema que ha surgido muy a corto plazo y que lo tenemos perfectamente identificado. Por poneros un ejemplo, pues puede ser quizá una enfermedad tanto tuya como de un ser querido. Al final, con respecto a esto, no se puede tanto tratar el origen porque el problema no se puede resolver, digamos, a corto plazo, pero sí tener a mano una serie de estrategias que es las que os voy a contar al final del episodio para tratar esto que se nos está presentando, ¿no? Pero hay veces que el origen de la ansiedad no está a corto plazo. Y digamos que no lo tenemos ni siquiera identificado, no sabemos por qué se ha presentado, no identificamos para nada cuál es el origen de esa ansiedad porque puede estar remoto, atrás en el tiempo y se nos presenta y no entendemos. Digamos que son eventos pasados que es posible que se lleven arrastrando pues toda una vida.
Bien, vamos con las causas de la ansiedad. Para no irme mucho por las ramas, he conseguido agrupar las causas en 5 pilares fundamentales. Si bien es cierto que pienso que la ansiedad es multifactorial, así que no tiene por qué ser la causa en un solo bloque, sino que puede estar en varios de ellos. De hecho, hay muchos que están relacionados y luego lo veréis. La primera causa, y que creo la que genera mucho, 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 mucho malestar en las personas, es la falta de coherencia interna y realmente una cierta desconexión de nuestras propias necesidades y de lo que realmente necesita nuestro propio cuerpo. Esto que quizá parece muy etéreo, os lo voy a contextualizar de manera muy rápida. La falta de coherencia interna es que realmente estés viviendo una vida que quizá no es la vida que deseas, pero que sí que podrías tener si sales un poquito de la zona de confort. Entonces, es como que realmente tú quieres una vida distinta, pero que no te atreves por mil millones de creencias limitantes como principalmente miedo, salir de la zona de confort y entonces te quedas ahí quieto. Eso produce una disonancia cognitiva tremenda porque es como quiero tener otra vida, pero realmente no me estoy atreviendo a dar los pasos que tengo que dar para conseguir esa vida deseada, ¿no? Esto produce mucho malestar. También una falta de propósito, es decir, un no saber hacia dónde voy, no saber hacia dónde va mi camino, mi rumbo, es vivir una vida en automático y que realmente los días van pasando y que yo voy viendo que realmente estoy perdiendo el tiempo, que no estoy aprovechando mi vida de la manera que me gustaría y que soy realmente una víctima de las circunstancias y del día a día. ¿Qué sucede con esto? Que quizá cuando pasan los años te arrepientes mucho de quizá no haber dado los pasos que tenías que dar en ese momento por falta de coraje realmente. Así que te invito a que si realmente buscas una vida distinta, te atrevas directamente, tengas la valentía de dar esos pasos a favor de esa vida que quieres, esa vida deseada, porque si no te va a generar mucho malestar y al final la ansiedad te va a hablar y te habla para que mires, para que acciones, para que hagas lo que realmente quieres y vienes a hacer, ¿no? Y luego cuando menciono esa desconexión de nuestro propio cuerpo, es realmente que creo y veo cómo muchas personas no escuchan lo que realmente necesitan y eso es pasar por alto los síntomas que se te están presentando, el cuerpo te está hablando y no lo estamos queriendo escuchar y que realmente no nos estamos priorizando porque en muchas ocasiones ponemos mucho foco fuera y en satisfacer a los demás, querer agradar a los demás y realmente muchas veces poner más el foco fuera y en satisfacer las necesidades de otro por encima de las nuestras. Es cierto que hay ocasiones en la vida en las que somos cuidadores principales, bien sea de hijos o bien sea de padres o bien sea que tengamos alguna responsabilidad en las que cuidar al otro es muy muy importante, pero si bien es cierto que estés en la circunstancia en la que estés, es bien importante que te priorices aunque sea un rato en tu día, de verdad, que te busques ese tiempo para ti porque si no estás bien tú, no vas a poder cuidar a nadie. Y luego realmente hay veces que ponemos el foco fuera con el fin de satisfacer a los demás por un miedo interno que tenemos a no gustar, a que el otro nos rechace y entonces tratamos de ser realmente quien no somos para, esto ya lo he hablado en otro episodio, para ser aceptados simplemente. Esto provoca mucho malestar. No podemos estar constantemente siendo una persona que no somos solo para gustar a otra persona o a otras personas. Entonces, esto pues provoca malestar porque al final estás todo el rato fingiendo, siendo una persona que no eres y aquí al final el cuerpo va a hablar y te va a decir, no, no, que seas tú mismo, que si alguien te tiene que querer, que te quiera como tú eres y no como ellos pretenden que seas, ¿no? Entonces, este apartado es el que un poco te viene a despertar y el que te viene a decir, a lo mejor, querida, querido, estás en una circunstancia en la que no quieres estar, bien puede ser de estar manteniendo relaciones que ya no te satisfacen y que te quedas ahí por miedo, o también de estar quedándote en lugares donde
no quieres estar. Esto, un ejemplo muy típico es el trabajo. No me gusta mi trabajo, no quiero estar ahí, pero me sigo quedando y llevo aquí durante años porque no sé cómo romper con esta situación. Es verdad que el tema del trabajo entra en juego otros componentes como el dinerito y es pues un tema complicado, ¿no? Pero siempre se pueden hacer cosas a favor de esto, así que no te conformes, de verdad, que es que siempre hay una alternativa. Y luego otra cosa que me pasa mucho y que veo mucho, especialmente en las mujeres que vienen a mí a consulta es una falta de claridad sobre qué les gusta, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? Que realmente, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus pasiones? Cuando no tienes claro esto, es que realmente no te estás priorizando en ningún momento, porque realmente a todos hay una serie de cosas que nos gustan, que nos gusta hacer y que si no lo sabes es porque no te conoces nada. Hay que escucharse uno para realmente saber qué me gusta. Yo pienso, jo, ¿cuáles son mis hobbies? ¿Qué son las cosas que me gusta hacer? Y realmente, pues puedo sacar un montón de cosas, pero no siempre fue así. Entonces hay que hacer un trabajo interno de verdad de qué le gusta hacer a uno, qué le gusta hacer a uno de verdad, no por complacer a nadie. Es importante que nos hagamos muchas preguntas, porque de esas preguntas van a hacer, pues, verdaderamente las grandes respuestas. Bien, como segundo bloque voy a hablar de las experiencias tempranas y las heridas de la infancia o heridas que han sucedido en el pasado. Bien, podemos tener niños que ahora son adultos, ahora somos adultos, que de niños, pues digamos que vivieron una infancia que no le correspondía a la edad que tenían. Esos niños han tenido que asumir roles o responsabilidades que en ese momento pues no eran suyas. Lo que esos niños tenían que haber hecho es pues jugar, disfrutar, desarrollarse como niños y que tuvieron que hacer un papel de persona más adulta, más madura, porque era lo que se les pedía en ese momento, en esa casa, en esa situación. Entonces, tenemos niños que quizá pues no fueron lo suficientemente escuchados, atendidos, queridos, amados, que quizá fueron ignorados o todo lo contrario, terriblemente exigidos. Y esos niños en la actualidad pues son adultos con heridas. Esto es inevitable. Al final, creo que los niños aprenden a ver la vida a través de los ojos de sus padres y esto es así, ¿no? Tú vas a aprender a ser, a sentir y a procesar el mundo en función de cómo tus figuras de referencia te enseñan. Y si hay alguna carencia en la infancia, pues se va a ver reflejada en cómo eres como adulto. Es importante que si te interesa todo el tema de la crianza, escuches, leas o te informes sobre un autor que habla de las teorías del apego que se llama John Bowlby. Por resumirlo rápidamente, John Bowlby dice que tenemos dos tipos de apego, seguro e inseguro. Dentro del inseguro hay varios subtipos que no me voy a meter a desarrollar, pero sí es importante que entendamos que el apego seguro, digamos, son las condiciones ideales de crianza, en donde el niño se siente querido, visto, escuchado, amado y digamos que si eso sucede en la infancia, vamos a tener más posibilidades de tener un adulto con menos heridas. Todas nuestras heridas, de alguna manera, las vamos a proyectar en nuestros hijos, todos nuestros miedos, todas nuestras carencias, las vamos a proyectar en nuestros hijos y ellos también las van a desarrollar. Por eso muchas veces se habla de trauma transgeneracional, porque va arrastrándose de generación en generación, en generación en generación, porque hasta que nadie es capaz de ir a terapia y romper con esas estructuras familiares que vienen tan arraigadas de atrás, pues realmente se van a seguir heredando, porque no solo se hereda la parte biológica. Y el apego inseguro engloba aquí pues a esas familias desestructuradas o que tienen algunos problemillas y que, bueno, pues digamos que el niño se siente no visto, no querido, no amado y no puede jugar tranquilo, no puede mostrar sus emociones con seguridad y ese niño puede crecer con problemas emocionales pues que quedan ahí hasta que él de adulto los trata o si no los trata pues ahí van a seguir, ¿no? Por eso hablo de tan importante es tratar la base y la raíz de las cosas, porque no siempre están claras, vienen de muy atrás y cuando entendemos de dónde vienen, por qué vienen y los sanamos de alguna manera, pues
da mucho alivio. El tercer bloque o la tercera cosa de la que quiero hablar es del trauma. El trauma al final es muy complejo. Digamos que es una experiencia vivida que nuestro sistema nervioso no ha sido capaz de procesar. Puede ser que haya sido un suceso que se ha repetido mucho en el tiempo, un suceso intenso o un suceso repentino. Entonces realmente es tan abrumador que nuestro sistema nervioso no lo procesa, pero nuestra mente, digamos de alguna manera, para protegerse ante ese estímulo tan exagerado, lo que hace generalmente es disociarse y olvidar este suceso traumático. Quiero que entiendas que aunque la mente lo olvide, el cuerpo tiene una memoria corporal y digamos que el trauma va a permanecer anclado en el cuerpo aunque la mente lo haya olvidado. Entonces esto va a producir realmente somatización en la parte corporal. Se te van a presentar una serie de síntomas que no tiene por qué solamente ser ansiedad o quizá ansiedad no sea, pero se te presente enfermedad de alguna manera, se te presente síntoma y tú no sepas por qué, pero allí hay una memoria corporal que tiene alojado algo que en ese momento no supo procesarse bien. Hay un par de autores que me gustan mucho que hablan de esto, de la memoria corporal. Uno es Gabor Maté y otro es Bessel van der Kolk, que tiene un libro que me pareció precioso de leer que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es tan bonito este título porque es tan real de que a medida que pasan los años el cuerpo va teniendo ese registro, va permaneciendo todo aquello que sucede aunque tú lo olvides. Entonces el trauma es muy importante que si crees, que si sospechas o que si tienes la certeza de haber vivido un trauma que realmente no has llegado a digerir, es muy importante que busques un apoyo terapéutico de un profesional especializado en trauma, que generalmente están especializados en somática y que te ayude a asimilar todo esto que te ha sucedido. Es un melón que realmente no puedes abrir tú solo porque las consecuencias de todo aquello que veas cuando lo abras, es posible que no las sepas digerir solo. Entonces es muy importante que vayas acompañado de un especialista. Esto es indiscutible. En el cuarto bloque te voy a hablar de todas aquellas emociones no expresadas, de patrones emocionales aprendidos o de anclajes negativos que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, porque a medida que vivimos y procesamos el mundo, pues vamos aprendiendo unas cosas u otras, ¿no? Pero bueno, con el tema de las emociones no expresadas, pues es verdad que hay gente que no se permite realmente sentir la emoción de lo que está sintiendo y al final se te atasca aquí dentro, ¿no? Hay gente que no se permite sentir el miedo, la tristeza, la ira y que lo tapa, lo tapa, lo tapa, pero por mucho que lo tapes, es que ahí permanece. O sea, si no te permites sentir la tristeza, algún día vas a brotar. Es que esto es tan real como la vida misma. Hay que permitirse y dejarse sentir las emociones. No vas a ser más débil, ni más ni menos valioso porque un día estés triste y tengas que llorar y llores y lo llores todo el santo día. De verdad, hazlo, permítete llorar, permítete ser valiente, enfrentarte a esa emoción que sabemos que es tan incómoda, que no te gusta, pero que tienes que procesar, porque si no, se te queda dentro y te va a pesar en la mochila de emociones no expresadas. Entonces, imaginemos que llevamos una mochila a cuestas y que cada vez que no somos capaces de digerir una emoción, le echamos una piedra, 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 y tenemos una mochila llena de pedruscos. Hay que empezar a saber sacar y procesar esas emociones, porque si no, vamos, es que te aseguro que eso va a acabar hablando. En este bloque, pues incluimos, como ya os he dicho, miedo, tristeza, rabia, ira, que no has podido sacar, pero también pues encontramos quizá el duelo no procesado, no asimilado, o bueno, ciertas circunstancias que no hemos sido capaces de mirar de cara y sentirlas verdaderamente, sentirlas y llorarlas. En este apartado me gustaría también incluir todos los mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de toda nuestra vida. Son mensajes generalmente negativos que nos condicionan nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos. Es decir, todo aquello que nos dicen o nos han dicho condiciona de alguna manera lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es decir, si a lo largo de toda tu vida te han dicho
eres muy intenso o intensa, es que eres muy sensible, es que eres una exagerada, es que eres tonta, es que se te cae todo, es que eres muy torpe. Bueno, una serie de cosas que han ido condicionando la opinión que tú tienes de ti misma o de ti mismo y que realmente hay que ponerse en cuestionamiento. O sea, hazte la pregunta de si verdaderamente eso que piensas de ti es cierto o es algo que has creído porque te lo han repetido mucho. Y aquí vengo a contarte también la parte del lenguaje. Es muy importante no solo cómo te hablan, sino cómo te hablas a ti mismo. Es importante entender que todo lo que nos decimos a nosotros mismos es indudablemente, finalmente, lo que condiciona nuestros propios pensamientos. Nuestra manera de hablar es lo que luego forma nuestra manera de pensar. Por tanto, es muy importante que controles y que aprendas a ver cómo te estás hablando a ti mismo. Todos los mensajes que recibimos a lo largo de nuestra vida condicionan profundamente nuestra manera de ser y de sentir. Por eso es también muy, muy importante con qué personas nos rodeamos, quién forma parte de nuestro círculo cercano, porque todas aquellas personas que estén cerca nuestro a diario, pues es probable que lo que piensen ellos sea un poco lo mismo de lo que piensas tú mismo. Entonces es importante elegir bien a tu entorno también. Y el quinto bloque, y por último, es nuestro estilo de vida, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro estilo de pensamiento y si de alguna manera hay alguna condición física, biológica, médica que también pueda ser la causa de nuestra ansiedad. En el estilo de vida ya sabéis que siempre pues abogo por un estilo de vida saludable y eso incluye revisar algunos pilares fundamentales como son la alimentación, el descanso, el movimiento, el revisar los tóxicos o disruptores endocrinos que pueda estar interfiriendo en nuestro cuerpo. En cuanto a las condiciones médicas, pues podemos tener problemas hormonales, problemas tiroideos, problemas del aparato digestivo, problemas de inflamación crónica de bajo grado. En los problemas hormonales, sobre todo, sabéis que me apasiona y que me gusta mucho todo el tema del funcionamiento hormonal de la mujer y que, pues bueno, no somos iguales en todas las partes de nuestro mes ni tampoco en todas nuestras partes de nuestra vida, porque somos cíclicas y vamos cambiando a lo largo del mes y a lo largo de la vida. Entonces, bueno, pues saber un poco qué es lo que nos está sucediendo es importante. Luego, los problemas tiroideos, es importante que cuando se te está presentando ese problema de ansiedad, y ya lo dije en el anterior episodio, lo primero que se descarte sean causas funcionales, causas médicas, porque y cuando descartas que todo lo médico digamos, está bien, pues ya podemos pasar a mirar esa parte emocional y todo lo que vengo contando en el episodio, ¿no? Otra cosa que nos puede desencadenar ansiedad es evidentemente el consumo de sustancias, drogas, alcohol y algunas bebidas tipo cafeína, bebidas energéticas, algunas infusiones con teína elevada que son al final estimulantes, excitantes y que pueden ser la causa de que esa ansiedad se esté dando, ¿no? Y luego quiero meter en este bloque pues el ritmo de vida y el estilo de pensamiento. Realmente si somos unas personas con sobrepensamiento, con exceso de rumiación, con tendencia a la exigencia, al perfeccionismo, a ir corriendo a todas partes, a castigarnos cuando hacemos algo mal, a no escuchar nuestras propias necesidades, a no ponerle límite a los demás, a tampoco regular el tipo de relaciones que estamos teniendo y al saber colocar a cada persona donde le corresponde, pues todo esto puede generarnos mucha ansiedad. El tema de las relaciones es de las cosas que más ansiedad generan porque hay veces que no sabemos cómo relacionarnos, tenemos tantas carencias dentro que finalmente ponemos tanta exigencia en el otro, tanta expectativa en el de fuera, que luego queremos que el otro nos satisfaga de alguna manera nuestras propias necesidades y cuando no lo hace nos enfadamos, nace el ego, nacen las expectativas, nacen los problemas, nacen pues eso, el echar en cara al otro muchas cosas que realmente es un problema tuyo. Como he dicho, tengo otro episodio sobre esto, somos espejo de los demás y aquello que tú ves que te molesta del otro es realmente un espejo de lo que tú tienes que revisar dentro de ti mismo. Me apasiona esto, ¿no? Que seamos espejos y que nos veamos reflejados en el otro, tanto lo bueno como lo malo, porque hay veces que nos vemos reflejado lo malo, ¿no? Pero hay veces que también lo bueno, ¿no? Siempre lo bueno.
algo que tú admiras en otra persona y que dices, jo, lo admiro tanto, es también algo que tú llevas dentro, porque si no, no lo verías, de verdad, si no, no lo admirarías. Quiero decir algo sobre ir corriendo a todas partes y hacer las cosas a toda velocidad como si algo nos estuviera persiguiendo, ¿no? Quiero que te pares un momento y reflexiones si realmente vas corriendo a los sitios. Si te pones a, imagínate, recoger los platos después de comer y lo haces rápido, 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 como queriendo acabar, cuando realmente después no tienes nada que hacer. Revisa cómo caminas, cómo haces las cosas, cómo vas, digamos, por la vida. Porque cuando vas muy rápido, tú inconscientemente le estás mandando un aviso a tu cuerpo de que necesita ir deprisa, necesita correr, necesita hay algo que ir acelerado, ¿no? Entonces le estás mandando un mensaje subconsciente a tu mente de que hay un peligro. Entonces te invito a que empieces a hacer las cosas un poquito más tranquilos. Bien, voy al siguiente apartado y es ¿qué es todo aquello que mantiene la ansiedad? La ansiedad, pasa una cosa muy curiosa con la ansiedad y es que una vez que aparece, empezamos a tener ansiedad de la ansiedad. Es decir, los propios síntomas de la ansiedad nos empiezan a dar miedo. Y entonces empieza la rueda de la evitación. No voy a ir a este sitio, no sea que me pase, no sea que me empiece a marear, no sea que me empiece a encontrar mal y yo esté, digamos, fuera de la zona de confort, que normalmente suele ser todo lo que viene siendo fuera de tu casa, y entonces le cogemos miedo a ir a trabajar, a salir con algunos amigos, a ir de concierto, a ir de cena, y solo nos atrevemos a salir de casa en situaciones que nosotros creamos que controlamos y con personas que sentimos que estamos en un entorno seguro y que pase lo que pase, si yo me broto, no tengo que dar explicaciones a nadie de cómo me estoy sintiendo, ¿no? O que si las doy, me siento seguro de que esas personas me van a entender. Entonces, como le empiezo a coger miedo de los propios síntomas, empiezo a evitar ir a ciertas circunstancias y a ir a ciertos sitios y digamos que el problema empieza a magnificarse. Esta es la mente del ansioso que realmente nos hace anticiparnos a cosas que quizá realmente nunca jamás van a suceder y nos ponemos en escenarios realmente catastróficos, en el peor de los escenarios, porque nuestro cerebro realmente lo único que intenta es protegernos. Entonces, como tu cerebro intenta protegerte, va a intentar que no salgas de casa, porque es la única manera en la que tú no te vas a exponer, digamos, a ningún peligro de la vida. Entonces aquí pues va a aparecer ese miedo, va a aparecer también algo que no he dicho en el bloque anterior, es que las personas ansiosas son sumamente hipocondríacas. La hipocondría es el miedo a enfermedad, a tener una enfermedad, pero realmente está plenamente relacionado con el miedo a la muerte, que es otro temazo. Tenemos miedo a la muerte y entonces hacemos todo en base a este problema. Y esto hace en líneas generales que la ansiedad se mantenga, no desaparezca y estemos constantemente en bucle. Entonces, la ansiedad no es tanto lo que realmente nos está ocurriendo, sino cómo interpretamos aquello que nos ocurre o que nos podría llegar a ocurrir, ¿vale? Voy a ir de lleno a hablaros del ataque de pánico. Creo que entender cómo funciona el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, da mucho alivio. Porque cuando te encuentres en ese momento, quiero que de verdad recuerdes mis palabras y pienses, esto no dura siempre. Este estado o esto que me está ocurriendo en este momento es temporal, nada es eterno. Y voy a hacer la semejanza del ataque de pánico como una montaña rusa. La montaña rusa, como sabéis, pues sube el carrusel, llega a un punto máximo y después desciende. A medida que vamos subiendo, digamos que van comenzando los síntomas de la ansiedad. Empieza la aceleración, la taquicardia, la sensación de fuera de control, sube, 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 sube y llega a un máximo que digamos que es el pico. Probablemente el pico o lo más alto de la montaña rusa sea donde peor nos encontremos. Son los síntomas máximos, las emociones todas a flor de piel y donde peor nos vamos a encontrar. Aquí, cuando te encuentres aquí y veas todo
tan negro, quiero que recuerdes, esto que me está sucediendo es temporal, solamente tengo que sostenerlo un poquito más, pero es que va a terminar. Y entonces cuando te dejas, la ansiedad empieza a bajar, los síntomas empiezan a disminuir y generalmente hay un desencadenante de liberación de toda esa energía acumulada y generalmente es el llanto. Es importante que sepas que cuando empieza a descender la ansiedad es posible que descienda precisamente porque se ha dado en el pico el llanto. Empiezas a llorar y a partir de ahí empiezas a liberar. Es importante que llores porque mantener y aguantar las ganas de llorar no tiene ningún sentido. Llorar alivia, llorar libera, llorar es bueno, porque cuando lo eches todo y realmente termines de llorar y digas, ya está, he terminado de llorar, es como una cosa menos, o sea, de verdad, llorar. Llorar libera. Yo cuando estoy ahí realmente con una emoción atascada, con algo que necesito liberar y que no soy capaz de llorar y que me está generando malestar, de verdad, busco un vídeo que me haga llorar, pienso en algo que me haga llorar y lloro y lloro. Y cuando lloro, libero. Y ya es como, ah, qué a gusto, de verdad. Pero bueno, hay que ser conscientes de que hay muchas personas que por traumas o por cosas o por bloqueos no pueden llorar y eso hay que revisarlo, ¿vale? Porque llorar es profundamente liberador. Bien, me apasiona la ansiedad como señal de cambio. Una vez que se te presenta la ansiedad, sabes que nada va a volver a ser igual que antes, porque realmente la ansiedad te hace moverte del sitio y no hay nada mejor, ¿no? Que algo que nos saque constantemente de la zona de confort, aunque sea algo incómodo. Porque desgraciadamente, y como ya he dicho muchas veces, las personas solo nos movemos ante el dolor, ante la incomodidad, ante la molestia, porque si realmente es algo que nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad puede tolerar, te puedes quedar ahí durante años. Y entonces es la ansiedad, por eso digo que es una buena amiga, la que se te presenta y te dice, no, no, esto no es lo que quieres. Y entonces voy a darte una gran cantidad de síntomas hasta que acciones y de verdad te muevas. Entonces la pregunta que yo hago siempre a la gente es, ¿cuánto dolor y cuánta incomodidad vas a ser capaz de tolerar hasta que realmente tomes las decisiones que tengas que tomar? Porque la verdad es que hasta que no es lo suficientemente incómodo, no vas a tomar ninguna decisión. Me gusta explicar la ansiedad como un vaso de agua lleno y desbordado y además con un grifo encima abierto y cayendo el agua a borbotones. ¿Qué pasa? Que en primer lugar habría que cerrar el grifo, ¿no? Digamos que el grifo es todo lo que está añadiendo problemas, problemas, problemas a nuestro vaso. Y nuestro vaso, que digamos es nuestra capacidad, está completamente colapsado y no es capaz de retener absolutamente nada. Entonces es importante que antes de vaciar el vaso cerremos el grifo, porque de nada va a servir hacer estrategias para bajar la activación si el grifo no lo hemos cerrado. Entonces hay que cerrar el grifo de la exigencia, del perfeccionismo, del no priorizarte, del no estar escuchándote, de traumas no resueltos, de problemas no expresados. Entonces, todo lo que hemos ido contando, hay que cerrar el grifo de eso, porque si no cerramos el grifo, va a seguir cayendo nuestro sistema nervioso, va a seguir a 1000 por hora y no se va a solucionar nunca el problema. Una vez que cerramos el grifo, sí es importante ya empezar a hacer todas aquellas estrategias para regular nuestro estado, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Vamos ahora a la parte que probablemente sea la más interesante de todo el episodio, porque ya me diréis, jo, pues ya he entendido toda la parte teórica, he entendido qué es la ansiedad, qué síntomas lo provoca, qué lo origina, qué lo mantiene y ahora pues quiero saber qué cosas puedo hacer para volver a la calma, bajar un poquito esos niveles de ansiedad y volver a un estado de tranquilidad en la medida de lo posible. Para mí, la tranquilidad es un bien muy preciado y es probablemente la parte más importante para tener bienestar, una mente tranquila y con las menores preocupaciones posibles o, aunque existan preocupaciones, saber gestionarlas de la mejor manera. Como os he dicho muchas veces, en ningún podcast, en ningún libro, en ninguna cosa que busquemos en Internet nos va a poder individualizar de manera personalizada en tu historia, en tus problemas específicos. Te pueden dar una orientación general, pero en ningún caso yo desde aquí, hablando a varias personas, voy a saber cuál es tu problema concreto y qué te pasa. La mejor manera
de abordar tus problemas es mediante contacto directo, ¿no? Uno a uno en terapia. Como sabéis, yo soy psicóloga, pero además de ser psicóloga, soy enfermera y en ningún caso concibo poder tratar las emociones de forma aislada sin contemplar el cuerpo. Así que mi manera de veros es de manera global. No puedo mirar la emoción, no puedo mirar la mente si no miro el cuerpo. Así que vamos a tratar en mis sesiones toda la parte emocional, pero también toda la parte de sintomatología física, porque lo que te está diciendo el cuerpo es muy importante para ti y es muy importante para sanar al completo. Así que mi manera de verlo es así. En terapia, ya sea conmigo o con cualquier otro terapeuta, va a ser realmente la única manera de mirar a tu historia, de ver qué es lo que hay ahí y poder ir dando pasos hacia encontrarte mejor. El camino del psicólogo es ir abriéndote luz a todas aquellas partes que tú tienes más oscuras, es iluminarte tu camino. Realmente el psicólogo lo que te da es el foco de luz, pero que el camino le tienes que ir caminando tú y todos aquellos pasos que vayas dando los vas a ir dando acompañado de terapia, pero el valor, la valentía, el coraje lo tienes que sacar tú de dentro de ti. Bien, la primera estrategia, como veis, es ir a terapia. Siempre, siempre, siempre recomiendo esto porque creo que ir a terapia es algo que nos puede cambiar la vida por completo. En segundo lugar, pienso siempre que comprender da mucho alivio. Es decir, toda esta parte que hemos hecho ya de explicación es una parte muy importante para empezar a abordar la ansiedad. Y digo la ansiedad como cualquier otro problema. Al final tienes que entender qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo de la ansiedad o de cualquier enfermedad o cosa que se te esté presentando, porque necesitas coger y tomar las riendas de tu propia salud y para eso hay que entender cuál es el proceso que está pasando en nuestro cuerpo y por qué se da. Entonces, hazte muchas preguntas, intenta resolver absolutamente todas tus dudas. La tercera cosa importantísima que tenemos que hacer con la ansiedad es dejar de luchar contra ella. Yo sé que es incómoda, yo sé que está ahí y que es molesta, pero tenemos que aprender a vivir con ella, a que esté, porque lo que generalmente va a provocar la ansiedad es lo que ella quiere es que la des toda tu atención y que realmente te lleve al sofá y que te quedes ahí en el sofá, en la cama, todo el día y que no hagas nada más. Porque lo que intenta hacer es protegerte de un mundo lleno de peligros, pero no podemos quedarnos en la cama toda la vida. Hay que aprender a hacer las cosas aún con ansiedad. Te levantas por la mañana, sientes la ansiedad, sientes los síntomas aquí en el pecho. Yo sé que se sienten, yo sé que son incómodos, pero tienes que seguir. Tienes que seguir aún teniéndolos. Hay veces que los síntomas son muy intensos y eso sí nos obligan a parar, pero quiero que sepas siempre que te obliguen a parar y a volver a ti durante un periodo de tiempo. No se puede vivir con ansiedad eternamente. Es decir, si necesitas una baja, pídela, date tu tiempo, necesitas descansar, bajar tus niveles de ansiedad, pero siempre tienes que tener en mente que hay que volver a la vida y que este proceso no puede durar eternamente. Así que date tu tiempo, date tu espacio, tómate tu baja. Permítete volver a ti, reorganizar toda tu vida mediante terapia, mediante todas las cosas que hemos venido hablando, pero es importante ante la ansiedad ser muy valiente y empezar a no tenerla miedo y hacer las cosas aunque ella esté. Vamos a poder reducir esa ansiedad a niveles más bajitos, pero cuando esté en niveles bajitos, lo que tenemos que hacer es atrevernos, simplemente atrevernos a hacer las cosas aún con ella presente, porque si no, de verdad es que esto es un bucle y nos va a tener muchos años parados. Así que sé valiente y aunque esté la ansiedad presente, empieza a hacer cosas con ella. De manera gradual, siempre de la mano de personas que sean seguridad, nuestro entorno seguro. Yo sé que salir al mundo con ansiedad es muy complicado, pero ayúdate de todas las personas que tengas a tu alrededor que te puedan echar un cable a sentirte más seguro y de manera progresiva ir exponiéndote a tus propios miedos. Es posible que durante una temporada
si tu terapeuta y tu médico lo consideran oportuno, necesites medicarte. Entiendo que hay situaciones donde no se puede hacer terapia en un sistema nervioso que está demasiado alerta y para eso hay veces que hace falta medicación, pero hay que ser muy consciente de que esa medicación tiene que estar en un periodo de tiempo concreto. No podemos estar medicados toda la vida. No concibo la medicación como un parche para tapar síntomas si no se hace nada de la base. Entonces, podemos necesitar la medicación durante un periodo de tiempo. Te invito a que no lo cojas miedo. Soy la primera que piensa que no podemos medicarnos porque sí, pero sí que pienso que la medicación tiene un sentido y que bien pautada está bien hecha. Otra cosa muy importante que podemos hacer para volver a la calma es volver al cuerpo. ¿Qué significa volver al cuerpo? Cuando digo volver al cuerpo es volver, digamos, a lo tangible, a todas aquellas cosas sensoriales. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas con ansiedad pasan demasiado tiempo en su mente, en la rumiación, en el sobrepensamiento y están tan dentro de su cabeza que son incapaces de disfrutar de lo que está aquí, de la presencia, de la hora, de lo actual. Y eso sé que para las mentes rumiativas es muy complicado, así que voy a explicaros una serie de cosas que podemos hacer para volver al cuerpo. La respiración es la técnica por excelencia para volver a nuestro centro, tener una correcta respiración y aprender a respirar y tomarnos unos minutos para respirar al día es muy importante para regularnos. La respiración es uno de los mayores reguladores porque no solo nos permite pararnos un tiempo en silencio a estar tranquilos, sino que a nivel fisiológico produce una regulación real. Todos aquellos ejercicios de atención plena como el mindfulness, la meditación, nos van a ayudar a precisamente volver al momento presente y dejar de pasar tanto tiempo en la mente para conectar con lo real y lo que está sucediendo en este momento. Sé que para las personas con mucho sobrepensamiento es muy difícil pararse a meditar. Te invito a que empieces a practicarlo. No vas a pararte a meditar media hora al principio, pero sí empieza a tomarte pequeños momentos y hazlo de manera progresiva. Pues hoy voy a cerrar los ojos y estar aquí conmigo misma durante un minuto. Mañana será dos, mañana será tres, hasta que consigas estar lo que para ti sea válido. Hay muchísimos estilos de meditación, de mindfulness, con silencio, con música, guiadas, muchas maneras de hacerlo. Así que te invito a que busques en Spotify, en YouTube y encuentres lo que a ti te viene bien. Otra cosa que para mí y para la ciencia, porque esto está demostrado, es profundamente reguladora, es pasar tiempo en la naturaleza. Siempre que puedas, pasa la mayor parte de tiempo en el exterior, porque el contacto con la naturaleza, con las plantas, con el sol, con el suelo, es muy regulador. Si vives en el campo, esto es muy sencillo, pero si vives en la ciudad, te invito a que busques esos espacios de naturaleza, que seguro que en tu ciudad los hay. Escápate, aunque tengas que ir con el coche, a una zona más tranquila y date un paseo. Camina, estate en contacto con los árboles, con el aire, con el sol, con la naturaleza. Si tienes cerquita el mar, tienes mucha suerte porque no todo el mundo lo tiene. Así que por favor, disfrútalo. Otra cosa que nos ayuda mucho a regularnos es pasar tiempo con animales. Si vives con perretes, con gatos, tienes mucha suerte y si no, de verdad te planteo que no puedes seguir pasando tu vida sin un animal en tu casa, así que valóralo. Los animales son profundamente reguladores. No pudiera describir, si no tienes mascota, el bienestar que producen en nuestro sistema. No te lo puedo explicar, es algo que tienes que experimentar. Existen muchas terapias con animales. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención todas las terapias que se hacen con caballos. Creo que los caballos ayudan mucho a personas que tienen algún tipo de neurodivergencia como autismo, altas capacidades, alta sensibilidad, que la conexión con estos animales es muy poderosa y que sé de buena mano que han ayudado a muchas personas y especialmente a muchos niños. Algo también muy regulador es pasar tiempo en la naturaleza descalzos, en conexión con la tierra.
Esto puede ser en la playa con la arena, en el césped, en la tierra, siempre que puedas ir descalzo y conectar directamente con la tierra. Nos hace despertar realmente todos nuestros sentidos y eso también es otro ejercicio muy poderoso de atención plena. Otra cosa que nos ayuda mucho a volver al cuerpo es el movimiento. Todo tipo de movimiento, el baile, el yoga, cualquier tipo de actividad corporal nos ayuda a regular nuestros niveles de ansiedad. Por lo tanto, es muy importante moverse. Si te apetece bailar, baila. Tómate unos minutos para ponerte la música que te guste en casa y bailar y bailar y moverte, hacer movimientos que te salgan con el cuerpo sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de intención, simplemente la de moverte. Otra buena estrategia es ayudarnos de nuestros sentidos. Tenemos los sentidos desaprovechados, así que aprendamos a utilizarlos, a mirar, a oler, a escuchar, a tocar la música, cantar, tocar todo aquello sensorial y que nos permita estar como en contacto con algo, haciendo algo. Esto puede ser ejercicios manuales tipo tejer, coser, pintar, hacer cerámica y mil millones de cosas más que podemos hacer, ¿no? De manera manual, con nuestras propias manos, con nuestro propio cuerpo, nos va a ayudar. El olfato es profundamente poderoso. Como sabéis, soy usuaria y recomiendo a todo el mundo los aceites esenciales. Utilizarlos nos puede ayudar muchísimo a nivel emocional. El olfato está directamente conectado con el sistema límbico, que es el que nos ayuda a regular toda esa parte emocional. Así que podemos hacer un trabajo muy interesante mediante el olfato que nos puede ayudar en cada momento. El mundo de la aromaterapia es realmente apasionante, o al menos a mí me encanta, porque no solo las moléculas de las plantas van a tener unos efectos en nuestro sistema nervioso, sino que además van a tener efectos directos en cómo gestionamos nuestras emociones, y a medida que los vayamos utilizando vamos a ver cómo nos regulan y tienen la capacidad de ayudarnos a volver al equilibrio emocional en muchas situaciones. Para mí es una herramienta fundamental. Como sabéis, también ayudo a las personas a incorporar aceites esenciales en su vida, así que si tienes cualquier duda, puedes también preguntarme por Instagram. Todas las cosas que voy a decir ahora es quizá una cuestión de hábitos. Propiciar lugares que nos den paz, que nuestra propia casa no sea un lugar caótico, sino un refugio al que volver siempre que nos sintamos abrumados. Crear un lugar en nuestra casa donde nos sintamos bien, confortables. Esto es crearlo realmente a nuestro gusto. Para mí, algo confortable es algo cálido, luz baja, un aroma relajante, cosas que sean confortables para ti y que te hagan sentir en un lugar seguro, para que todas aquellas veces que la vida te abrume puedas volver a ese lugar y se sienta tuyo y se sienta refugio realmente. Es muy importante descansar y hay que reubicar el concepto que tenemos descansar. Descansar no es sentarte en el sofá a mirar el móvil o a mirar la tele o una serie, que a veces está muy bien y nos ayuda mucho a desconectar nuestro cerebro, sobre todo ver una película, una serie, pero descansar no es pasar tiempo haciendo scroll en el móvil y mirando Instagram. Descansar es descansar. Descansar es todo aquello que nos permita desconectar nuestro cerebro, y precisamente mirar tiempo en redes sociales no lo es. Como sabéis, entrenar, tener unos buenos hábitos de sueño y comer bien es muy fundamental para nuestro bienestar, así que si no lo haces, empieza a dar esos pequeños pasos para cuidar de tu salud, porque tu cuerpo y tu mente es lo más importante para ti. Ya voy terminando. Tener relaciones sanas, seguras, salir de todo vínculo tóxico, eso es muy importante. Si hay personas que te hacen mal, mires bien el vínculo y pienses si sostener eso te merece la pena, o quizá haya personas que haya que dejar temporalmente, definitivamente, o ver y aprender cómo nos relacionamos con ellas de manera que no nos hagan daño. Y por último, y esto es una herramienta poderosísima, es que empieces a incorporar la escritura en tu vida.
escribir es liberar todas aquellas cosas que tienes en tu cabeza y al final es como contárselas a alguien y eso ayuda muchísimo para que tú también ubiques qué piensas sobre ello. Para mí escribir es de las únicas maneras que tengo de saber qué pienso sobre las cosas y ver realmente qué hay ahí dentro de mi cabeza. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Creo que ha sido muy completo y que junto con el otro vamos a poder hacer de la ansiedad algo más llevadero. Si has llegado hasta el final, si te has escuchado los dos episodios, me gustaría mucho que me mandaras un mensajito y que me hicieras llegar qué partes te han sido útiles, qué partes se te han hecho quizá peores, qué te sirve, qué no te sirve. Cuéntame todo lo que sientas y si estás pasando por un proceso difícil, por un momento de la vida doloroso, piensa siempre que todo pasa, todo termina, ningún momento ni ninguna emoción es permanente, así que simplemente es aprender a transitarlo y a vivir con ello temporalmente de la mejor manera posible. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio.